Hola, hola, hola. Vamos a continuar con nuestro estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Me surgió la inquietud, se los comparto. No creo que llegue a ser así. Bueno, un poquito de transparencia, ya saben, problemas con la, la pantalla verde a mis espaldas que me permite mostrarles. Pero bueno, mi inquietud. ¿Y qué tal si en algún momento, así como estudiamos la obra del doctor Freud, podríamos estudiar la obra del doctor Carl Gustav Jung? No tengo todos sus libros. Ciertamente al final, pienso yo, es mi criterio, es mi opinión, la obra de Jung no vale la pena. Al final, por ejemplo, leer el libro rojo me parece por completo fuera de contexto. Ya no estamos hablando de ciencia, ya no estamos hablando ni siquiera de técnicas terapéuticas psicológicas, que es también una de las críticas que le hemos hecho a la obra del doctor Freud. Ya es meternos en el desarrollo del pensamiento religioso cuando abordamos el libro rojo, Psicología y Alquimia, por ejemplo, de Carl Gustav Jung. En algún momento no lo leí todo, Psicología y Alquimia, debo confesarles que no tenía sentido realmente. A mi criterio, ya la obra de Jung en ese momento de su vida, desde, desde que rompe relación con el doctor Freud, a mi criterio la obra de Jung pierde todo sentido, pierde toda relevancia histórica y por supuesto científica. Pero bueno, de todos modos, lo que posiblemente sí haga antes de entrar en la obra de Jacques Lacan será leer la obra de, ¿cómo se llama esta mujer? También importante, no Ana Freud, Anita, posiblemente la abordemos después de la contribución de su papá, aunque según documentos históricos que he estado revisando, es muy posible que la verdadera autoría de los escritos de Ana Freud sea la de este caballero de aquí. Es muy posible, pero no es Margaret Mahler, es muy famosa, digamos, antecesora de Lacan. ¿Cómo se llama esta mujer? Ay, me estoy despeinando. Ay, se me olvidó. De niños, psicoanálisis de niños, el psicoanálisis infantil, digamos, fue como su mayor contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Se me olvidó. Bueno, sin más, me doy este permiso, digamos, de hacer un breve comentario. Sin duda, mi interés por la obra del doctor Freud es rastrear los orígenes históricos de la situación tanto de la psicología como del psicoanálisis que vivimos al día de hoy, al año 2022. Eh, y justo, pues mi interés es el estudio de el pensamiento y no solo del pensamiento filosófico, sino específicamente del pensamiento científico con las contribuciones del doctor Sigmund Shlomo Freud, que hace poquito fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños, doctor Freud. Estoy grabando este video el 8 de mayo del 2022. Me parece que el doctor Freud fue del 6 de mayo no recuerdo su año de nacimiento, pero bueno, estamos ahorita, no es ocioso el comentario. El texto son conferencias de introducción al psicoanálisis, si mal no recuerdo. Ahorita estoy revisando a ver, 5 conferencias sobre psicoanálisis. Son textos escritos en 1909, publicados en 1910. Ya James Strachey, el compilador de la obra del doctor Freud, nos dio alguna idea de lo que Freud hizo, que estas conferencias se las debemos al caballero de aquí, que si mal no recuerdo no es Stuart Mill, caray, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. Hall. Ay, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado, director de la Escuela de Psicología. Bueno, seguramente saldrá el nombre. Hoy estoy olvidadizo de nombres, hablando de el efecto del psicoanálisis. Recuerden, por favor, eh, al contrario de la psicología, no podemos como psicoanalistas presumir en ningún momento que estamos en total control de nuestro inconsciente y sin duda mi inconsciente se está manifestando en este momento, dado que estoy olvidando nombres.
Estoy olvidando nombres tanto de esta psicoanalista famosa, rival de hecho de Anna Freud. Cuando el doctor Freud muere, su hija toma, digamos, la dirección junto con Ernest Jones, que este sí lo tenemos aquí. Ernest Jones, este pequeño señor de aquí, este pequeño doctor de aquí. Lo digo pequeño porque sí parece tener una estatura corta al lado de sus colegas. Tomó, digamos, la dirección de la Asociación, Asociación Psicoanalítica Internacional, de la IPA, International Psychoanalytic Association. Pero bueno, se me ha olvidado. Melanie Klein. No, Melanie Klein. Sí, sí era Melanie Klein, papá. Melanie Klein era, digamos, quien funda una escuela de psicoanálisis. Melanie Klein, quien también le brinda a sus propias hijas, a sus propios hijos, su terapia, de tal manera que termina psicotizando a uno de sus hijos, Melanie Klein. Si por supuesto ustedes consideran esto como cuestionable, esto como poco ético, les sugiero también revisen las biografías de las grandes figuras del conductismo. Skinner, por supuesto, Watson. Estas personas también hicieron cosas muy cuestionables con sus pocos hijos. Me parece que los hijos de Watson, por supuesto no hablando aquí del psicoanálisis, sino de la historia de la psicología, los hijos de Watson, me parece que John Watson, terminaron suicidándose, me parece, pero ahorita, por supuesto, es que, miren, no por nada me olvido de los nombres, y es que en los nombres está, digamos, la clave de lo que pasa con aquellas promesas que nosotros como estudiantes, que nosotros como seres humanos escuchamos, ¿no? Se los comparto rápidamente. Naturalmente en la carrera de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México jamás nos pidieron investiguen la biografía, por ejemplo, de Iván Pavlov, investiguen la biografía de Skinner, no me acuerdo cómo se llama, Skinner es muy famoso, John Watson, ¿no? Todos estos científicos que dieron nombre y que acusaron, por supuesto, al psicoanálisis de pseudociencia. Karl Popper, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sin más, nos vamos a la página 18 del volumen 11. Lo que sigue de aquí en adelante son pocas páginas, pero serán palabras del doctor Sigmund Freud, y recordemos, estos textos son más bien de carácter histórico, pero también nos permiten ver mucho sobre la personalidad del doctor Sigmund Freud. Nos dice el texto: señoras y señores, más o menos por la misma época en que Breuer ejercía con su paciente la talking cure, es decir, la cura por la palabra, el maestro Charcot había iniciado en París aquellas indagaciones sobre las histéricas de la Salpêtrière que darían por resultado una comprensión novedosa de la enfermedad. Era imposible que esas conclusiones ya se conocieran por entonces en Viena, pero cuando una década más tarde Breuer y yo publicamos la comunicación preliminar sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos en 1893, que tomaba como punto de partida el tratamiento catártico de la primera paciente de Breuer, nos encontrábamos enteramente bajo el sortilegio de las investigaciones de Charcot. Aquí, antes de continuar, estas últimas palabras, nos encontrábamos enteramente bajo el sortilegio de las investigaciones de Charcot. Podemos ver, hablando, no es una atribución, realmente hasta este momento hemos podido ver en las investigaciones, en los planteamientos, en, digamos, toda la evidencia documental que hemos estudiado, tanto del doctor Breuer, pero principalmente del doctor Sigmund Freud, que eran sujetos sumamente avisados, que eran sujetos sumamente críticos, y aún así, dentro de su criterio, de su amplio criterio, dentro de su gran bagaje académico, intelectual, estas personas, el doctor Freud y el doctor Breuer, se vieron seducidos por las investigaciones de Charcot. Ajá. Ahorita podríamos nosotros calificarlos como un par de sujetos inocentes e ineptos, ¿no? Pero estaríamos cometiendo un error. Breuer y Freud fueron neurólogos formados junto a las mentes más grandes, y sin duda
Puedo hablar en nombre de los dos y en nombre de la historia cuando los nombro inmortales, cuando los nombro como sujetos de los cuales aún al día de hoy, no solo hablando de este video, sino en el mundo en general, podemos seguir recordando y podemos seguir hablando acerca del doctor Sigmund Freud y de su colega, el doctor Joseph Breuer. Hablando, por ejemplo, de la seducción que cualquiera, absolutamente cualquiera, hablando de ustedes, hablando de yo, hablando de cualquier ser humano, puede ser seducido por un conocimiento. He ahí algo que es innegable. Ajá. Por supuesto, yo no les diré a ustedes que no se dejen seducir, es más bien disfruten la seducción de la ciencia, disfruten de el goce, el placer literalmente sexual que trae el conocimiento, la posibilidad de que ustedes enfoquen su energía, enfoquen su atención, lo vimos en 3 ensayos de teoría sexual, es el ejemplo típico de cómo la sexualidad no se manifiesta únicamente en el acto del coito. Continuamos ahora sí con el texto. Equiparamos las vivencias patógenas de nuestros enfermos en calidad de traumas psíquicos a aquellos traumas corporales cuyo influjo sobre parálisis histéricas Charcot había establecido. Y la tesis de Breuer sobre los estados hipnoides no es en verdad, sino un reflejo del hecho de que Charcot hubiera reproducido artificialmente en las hipnosis aquellas parálisis traumáticas. Antes de continuar, trauma en este contexto quiere decir golpe. Y recordemos estudios sobre la histeria, golpe en lo psíquico no es únicamente grandes dolores, sino también grandes placeres. Podríamos literalmente correr peligro, digamos, de muerte, entre comillas, si nosotros con nuestros amantes, con nuestras amantes, tuviéramos la mejor relación sexual de nuestra historia, de nuestra vida. La mejor, no hablando de que, ay, cómo me lastimó, no hablando de que, ay, que me rompió el corazón, no. En el momento en el cual nosotros somos amados, el mundo cambia. Por eso hablo de muerte entre comillas. ¿Por qué? En el momento en el que nosotros encontramos algo, lo que sea, incluso, por ejemplo, un discurso que nos seduce, que nos encanta, del cual de ahora en adelante somos fanáticos y fanáticos confesos y fanáticos felices, entonces nuestra vida cambia. Ajá. Ahí también una de las razones por las cuales dentro de la ciencia no como un discurso impositivo y también no como un discurso adversario de la subjetividad de la opinión individual de los escuchas. La ciencia como la búsqueda del conocimiento no puede estar en enemistad con absolutamente ningún discurso religioso, pero, no nos metamos mucho ahí. Lo repito, la ciencia como la búsqueda de conocimiento no puede estar nunca en oposición con ningún discurso religioso. No me voy a meter mucho, como podrán ver, no es un pensamiento, no es una frase disruptiva, no tengo el propósito de decirles abajo la religión, como me decían en la universidad. No, tampoco estoy diciéndoles vayan corriendo a las iglesias porque ahí está la verdad. No. Se trata en todo caso de que aquellos que persiguen el conocimiento tienen que estar dispuestos a escuchar. Es todo. Repito, aquellos que buscan el conocimiento tienen que estar dispuestos a escuchar. Lástima que Karl Popper ya esté muerto, pero podemos también en un momento revisar sus textos, que de hecho lo he hecho, no lo he terminado, Karl Popper, porque digo, también tengo otros intereses, pero vamos a continuar, ¿vale? Entonces, estábamos comentando acerca de, perdón, se me secó la garganta un poquito, estábamos escuchando acerca de la relación entre la histeria, los traumas patógenos y los estados hipnoides, nombrados por el doctor Joseph Breuer. Ajá.
Esto, digamos, haciendo eco en las investigaciones de Charcot en la Salpêtrière en Francia. Por un lado, Freud y Breuer en Viena, en Austria, y por otro lado, Charcot en Francia. Los dos médicos, Charcot y Freud, no, perdón, Breuer y Freud, investigando acerca de esta, digamos, atención flotante, digamos, estados hipnoides, se refiere específicamente, lo vimos en estudios sobre la histeria, como pequeñas ausencias. Ajá. Posteriormente, esto le sirvió al doctor Freud para formular la interpretación de los sueños. Podríamos decir que el sueño es un estado permanente en la experiencia humana. Por supuesto, en grado variable. Ajá. Ustedes y yo podríamos decir, tenemos pleno uso de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque estamos despiertos. ¿Por qué? Porque estoy viendo el sol, porque estoy hablando, porque estoy leyendo, porque estoy sudando un poquito por el calor. Y sin embargo, podríamos decir, aún en estos momentos en los cuales yo estoy haciendo uso de mi energía, estoy poniendo atención, estoy empleándome para una cosa, el deseo, como algo que vive en mí, como una manifestación de mi propia vida, me sigue afectando, me sigue a veces impidiendo el uso, el uso de mis recuerdos a través de la palabra, ¿no? Lo vimos en psicopatología de la vida cotidiana. Y por supuesto estoy haciendo un mega resumen en todo esto. Entonces, estados hipnoides, traumas, es decir, impactos de la vida, impactos positivos en cuanto al placer, negativos en cuanto al dolor y sufrimiento, pero al fin y al cabo, lo que el doctor Freud ha dicho en pocas palabras es, vivimos, y conforme cada uno de nosotros vive, asigna a las experiencias diversos valores, valores que por supuesto va a manejar conforme a sus herramientas, siendo una de ellas, lo diré así, los estados hipnoides, el sueño, la fantasía, el deseo. ¿Ven cómo toma, digamos, una cara distinta el texto? Y esto lo hago por la lectura que hemos hecho desde el volumen 1 hasta ahorita, ¿vale? Continúa el texto. El gran observador francés, se me antoja un flan, perdón, hablando de deseo. El gran observador francés, hablando de Charcot, Jean-Marie Charcot, para los cuates, de quien fui discípulo, dice Freud, entre 1885 y 1886, no se inclinaba a las concepciones psicológicas. Está pasando un helicóptero, discúlpenme. Bien. Continúa el texto. Solo su discípulo Pierre Janet intentó penetrar con mayor profundidad en los particulares procesos psíquicos de la histeria. Y nosotros seguimos su ejemplo cuando situamos la escisión anímica y la fragmentación de la personalidad en el centro de nuestra concepción. Antes de continuar. Escisión anímica, fragmentación. Está Freud hablando, por supuesto, de los estados hipnoides. Supongamos, de repente, ¡shum! Perdón, ¿qué me decías? Es que olí un perfume que me recordó a una persona. Oh, qué bonito, pero me distraje, discúlpame, sí. Eh, Esto como un ejemplo de estado hipnoide, por supuesto, muy artificial, mi actuación, mala actuación, pero un ejemplo de cómo el pensamiento que después Freud nombró inconsciente, un pensamiento del que a veces nos damos cuenta, la mayor parte del día no nos damos cuenta, está en todo momento activo, está en todo momento captando, está en todo momento asociando, trabajando. Y cuando digo todo momento, es en todo momento. Los sueños es la evidencia de esa escisión psíquica. Escisión psíquica por cuanto nosotros, como seres humanos, buscamos un orden, buscamos una estabilidad y nosotros mismos, en cuanto a esa experiencia pasada, en cuanto a qué bonito fue o en cuanto a qué feo es esto, incluso de mí, apartamos eso para dedicarnos a vivir el momento. Ajá. Digamos, nuevamente es como una especie de mezcla temporal, pasado, presente y futuro.
presente deseo y infancia. ¡Pum! Todo al mismo tiempo. Ajá. Una especie de, ¿cómo decirlo?, esquema psicológico del cual vimos un ejemplo en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Esto hablando de la escisión anímica, que quiere decir escisión. Ahorita no les voy a mostrar. Pueden buscarlo en la Real Academia Española. Escisión, división. Ajá. Fragmentación es un sinónimo, en todo caso, de escisión. Ajá. Continuamos con el texto. Hayan ustedes en Janet una teoría de la histeria que toma en cuenta las doctrinas prevalecientes en Francia acerca del papel de la herencia y de la degeneración. Antes de continuar, esto también lo vimos en 3 ensayos de teoría sexual. Herencia, es decir, mira, esa es histérica, ¿por qué? Porque sus papás son histéricos, o su papá o su mamá son histéricas, o sus hermanos son histéricos. Ajá. Degeneración podría sonar algo, digamos, despectivo, es decir, eres un degenerado, eres una degenerada, o en tercera persona, él o ella son degenerados, pero tiene también una connotación científica de su época. Recordemos, principios del siglo 1900, ajá, 1900, 1880 y algo, 1900 aproximadamente. Si mal no recuerdo, los 3 ensayos de teoría sexual, Freud los escribe en 1905. Eso lo podemos revisar, pero nos da una época particular, ¿no? Hablando de degeneración, no es un juicio moral, es un juicio médico, un juicio clínico, pero también, y ahí es parte de mi investigación, hasta qué punto al día de hoy, año 2022, se sigue haciendo el mismo juicio. Tal vez no o tal vez sí, no lo sé, es parte también de mi investigación, hasta qué punto un juicio clínico enmascara un juicio moral, hasta qué punto la psicología y la psiquiatría corren peligro como ciencias, como disciplinas de lo humano, al nombrar conjuntos de patologías y no poder nombrar normalidades. Me explico, que esto es una de las críticas que yo empiezo en mi primer libro, Psicoanálisis del Estado o Sexualidad Infantil y Crimen, pero que estoy continúo investigando y continúo escribiendo. Por supuesto, bajo ¿cómo decir? Otra anécdota de la Facultad de Psicología. Recuerdo cómo siendo nosotros estudiantes, alumnos, psicólogos, psicólogas en formación, nos burlábamos de las pruebas psicológicas. Les estoy hablando de un periodo entre 2002 y 2006 aproximadamente, que fue cuando yo me formé como licenciado en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nos burlábamos porque literalmente todas las pruebas psicológicas, podríamos decir, sale uno reprobado. Ajá. Sale uno con cualquier enfermedad. Me acuerdo, por ejemplo, un compañero le pidieron dibujar una persona, una figura humana, y al compañero se le ocurrió que su figura humana tenía las manos en las bolsas. Ah, el manual dice que eso es culpa por masturbación y tú tienes culpa por masturbación. Ah, ¿what? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el manual lo dice así. Entonces, ¿tengo culpa por masturbación? No sé, no, que yo sepa, no, me gusta, y esto fue el ejemplo, ¿no? Realmente toda prueba psicológica, podríamos decir, es una prueba reprobada, es una prueba en la que uno sale mal parado, todas. Ajá. Aún hablando, por ejemplo, de los aspectos positivos, nunca se habla, o por lo menos no en los manuales de formación de psicología, acerca de el padecimiento de un hombre, de una mujer o de niños con altos grados de inteligencia, el padecimiento social, el que no sean aceptados, el que no sean comprendidos aún por sus propios padres. No se habla de eso. Gente muy inteligente que por su inteligencia es capaz de notar ciertas cosas y que recibe comentarios como cállate, no digas estupideces, estás hablando otra vez tonterías, pero estoy hablando de la Revolución Francesa. ¿Y a mí qué me importa la Revolución Francesa? Yo estoy viendo La Rosa de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? O a la señorita Laura. Cállate. Laura en América. Ya no sé si siguen produciendo ese programa, pero bueno, es como el ejemplo que les puedo poner, ¿no? Ahorita regresamos a esto de
la degeneración. Es que fíjense, hablando de degeneración, les repito mi pregunta, ¿puede un juicio moral, puede un juicio ofensivo hacia las personas esconderse bajo la máscara de la ciencia, por supuesto una ciencia psicológica, psiquiátrica, que busca, entre comillas, el mejoramiento de la persona, de sus condiciones de vida? ¿Tiene que pasar uno como paciente, como sujeto, por esa condena oculta? Yo digo que no. Yo digo que habría que pensar en una psiquiatría y en una psicología abierta a las posibilidades de las diferencias entre las concepciones y relaciones que tiene la humanidad para consigo mismo y para con el mundo. Sin duda, una psicología de la diferencia es algo de lo que no se habla y justamente no se habla porque yo lo estoy formando. Pero bueno, continuamos con el texto. Según él, hablando de Charcot, esto de, no es cierto, Pierre Janet, este investigador francés que ponía el énfasis del origen de la histeria en la herencia y en la degeneración, según Pierre Janet, la histeria es una forma de alteración degenerativa del sistema nervioso, cerebro y partes del cuerpo compuestas por neuronas, que se da a conocer mediante una endeblez innata de la síntesis psíquica. Esta frase me llama la atención. Endeblez innata, debilidad congénita, debilidad heredada. En otras palabras, este es histérico porque está malito. Fíjense, hablando de los juicios. Ajá. Esta está histérica pues porque pues, no puede otra cosa. Ajá. Este tiene representaciones obsesivas, pues porque es enfermo. Mándelo a su casa, mándelo a dormir, que se encierre y asunto arreglado. O bien vamos a encerrarlos, histéricos, histéricas, ¡pum! Hospital, ya. Felices todos, felices los cuatro. Continúa el texto. Sostiene que los enfermos de histeria son desde el comienzo incapaces de cohesionar en una unidad la diversidad de los procesos anímicos y por eso se inclinan a la disociación anímica. Fíjense, este texto, repito, Pierre Janet, 1880 y algo, 85, 86, cuando Freud estaba con Charcot, conoce a Pierre Janet, amigos, colegas, compañeros, y de repente, ¡pum! Janet dice, los histéricos, las histéricas, porque esto es importante, uno de los primeros problemas que tuvo el doctor Freud en su carrera profesional fue decir, hay hombres histéricos. Por supuesto, la comunidad médica, entre ellos su colega Pierre Janet, les dijo, estás tonto, no puede haber histéricos. ¿Por qué? Pues porque histeri es el griego de útero, entonces solo hay histéricas, nada más. Y Freud dijo, no, aquí está, hay un caso, ven, aquí están. Fue muy bueno ese texto que ya estudiamos en el volumen 1, ¿vale? Se los voy a dejar, bueno, al final les voy a dejar volumen 1, 2, creo que 3 ensayos es el 7, psicopatología de la vida cotidiana es el 6, la interpretación de los sueños es el 4 y el 5. A ver, continuamos con Pierre Janet, ¿vale? Incapaces, repito, incapaces de cohesionar los enfermos, los histéricos, en una unidad la diversidad de los procesos anímicos y por eso se inclinan a una disociación anímica. Cosa, antes de continuar, cosa que Freud contradice severamente en la interpretación de los sueños. En la interpretación de los sueños es su hipótesis científica, el sueño es un cumplimiento de deseo. Dicho en otras palabras, vivimos frustrados como humanidad. Hay que aceptarlo y también ver a nuestros sueños no como locuras, no como estupideces, no como regalo de los dioses, sino un regalo de nosotros, para nosotros mismos. Continúa el texto, ¿vale? Hablando una vez más, Pierre Janet, no pueden los histéricos cohesionar sus procesos anímicos y se inclinan a una disociación anímica. Disociación. Ajá.
Eso decía Pierre Janet, pobrecitos aquellos enfermitos, porque yo estoy sano, yo estoy re sano, yo estoy re bien. Continúa el texto. Si me permiten ustedes un símil, es decir, una comparación trivial, pero nítido. La histérica de Pierre Janet recuerda a una débil señora que ha salido de compras y vuelve a casa cargada con una montaña de cajas y paquetes. Sus dos brazos y los 10 dedos de las manos no le bastan para dominar todo el cúmulo, y entonces se le cae primero un paquete. Se agacha para recogerlo y ahora es otro el que se le escapa, etcétera. No armoniza bien con esa respuesta, repito, no armoniza bien con esa supuesta endeblez anímica de las histéricas, el hecho de que entre ellas puede observarse, junto a los fenómenos de un rendimiento disminuido, también ejemplos de un incremento parcial de su productividad, como a modo de un resarcimiento, es decir, pues bueno, eh, podemos criticar a los histéricos, a las histéricas, por ser gente no productiva. Pero entonces, ¿qué hacemos con esta otra parte de su vida en la cual son realmente hiperproductivos? Por ejemplo, fíjate que mi pareja, pues no se le da el trabajo, ¿eh? Ella, pues, vieras cómo batalla para encontrar y sostener trabajos y busca y encuentra, es bien buena en eso, porque llegando a un lugar, pues, ¿cómo sabe hablar? Que le dan el trabajo luego, luego. Pero pues también te diré que es un poquito conflictiva. También te diré que le gusta pelear, y esto te lo digo porque eres mi amigo, eres mi amiga. Ajá. A mi pareja le gusta pelear y pronto termina peleados con todos. Pero eso sí, vieras qué buena es para con los vecinos. No, los vecinos la aman, los jefes no, los compañeros tampoco, hablemos de eso porque, oh, caray, pero con los vecinos, no, bueno, todo el mundo la conoce en la colonia, todo el mundo la conoce en mi cuadra. Y este es un ejemplo, ¿no? De cómo los histéricos, las histéricas, podrían tener limitaciones de un lado de su vida, pero tener mucha producción del otro lado de su vida. Ajá. Continúa el texto. En la época en que la paciente de Brewer, que recordemos, si mal no recuerdo, era Anao, había olvidado su lengua materna y todas las otras, salvo el inglés, es decir, con excepción del idioma inglés, su dominio de esta última llegó a tanto que era capaz, si se le presentaba un libro escrito en alemán, de producir de primer intento una traducción intachable y fluida al inglés leyendo en voz alta. Miren, y eso es increíble, como una mujer de habla alemana, los pongo en contexto, esta paciente, su lengua materna, su lengua del día a día era el alemán, y de repente, pum, 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 se muere su papá, ella tiene ataques de histeria, no puede comer, no puede tomar agua, no puede hablar alemán, pum, ahora habla inglés. Es una mujer estudiada, es decir, no fue un milagro, no fue, no fue una situación así totalmente descabellada, pero ya no puede hablar alemán. Eso sí está increíble. Y de repente, justamente, su habla inglesa, su trato con la lengua de Shakespeare es tan profundo como si ella misma hubiera cambiado de alma. Vamos a continuar con el texto. Cuando me apliqué a continuar por mi cuenta las indagaciones iniciadas por Brewer, pronto llegué a otro punto de vista acerca de la génesis de la disociación histérica o escisión de conciencia. Semejante divergencia, es decir, separación, bueno, continuamos. Semejante divergencia decisiva para todo lo que había de seguir, era forzoso que se produjese, pues yo no partía, como Janet, de experimentos de laboratorio, sino de empeños terapéuticos. Es que el doctor Freud, aquí un chisme, aquí entre nosotros, ya se iba a casar. Entonces, lo que quiere él
era pues tener dinero para mantener a su princesa. Era Marta, si mal no recuerdo. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Marta era una jovencita, no me acuerdo su apellido, pero bueno, eh, ya quería casarse el joven doctor Freud y leemos en algunas de las cartas que vimos en el volumen 1 acerca de esa gran pasión que sentía el joven doctor por la señorita Marta Bernays. Miren, les digo, la memoria es algo engañoso porque ahí anda mi deseo. Continúa el texto. Repito, yo no partía como Janet de experimentos de laboratorio, sino de empeños terapéuticos. Sobre todo me animaba la necesidad práctica. Ajá, claro. Ok. Cedámosle al doctor Freud, que tenía mucha necesidad de tratar bien a sus pacientes. Órale. El tratamiento catártico, como lo había ejercitado Breuer, implicaba poner al enfermo en estado de hipnosis profunda, pues solo en el estado hipnótico hallaba la noticia de aquellos nexos patógenos, noticia que le faltaba en su estado normal. Antes de continuar, patógenos, ya lo hemos visto muchas veces, pato de enfermedad, genos, origen, el origen de la enfermedad. Lo voy a traducir. Solo en el estado hipnótico profundo hallaba el paciente la noticia de aquellos nexos que originaban y sostenían la enfermedad. Recordemos, en ese tiempo no estábamos hablando como al día de hoy de salud mental. Estaban hablando de neurosis, que en esos momentos para Viena, año 1880, 1900, era un tema de salud pública. No que al día de hoy ya no haya histéricos, ya no haya histéricas, ya no haya gente con neurosis obsesiva. Simplemente ya no se les denomina así. Ajá. Es una cuestión de simple palabra. Ajá. ¿Por qué? Porque las autoridades médicas, hablando de la ciencia como un ejercicio de poder. Pero vamos a continuar, ¿vale? Ahora bien, la hipnosis pronto empezó a desagradarme como un recurso tornadizo y, por decir así, místico. Y cuando hice la experiencia de que a pesar de todos mis empeños, solo conseguía poner en el estado hipnótico a una fracción de mis enfermos, me resolví a resignar la hipnosis e independizar de ella al tratamiento catártico, puesto que no podía alterar a voluntad el estado psíquico de la mayoría de mis pacientes, me orienté a trabajar con su estado normal. Es cierto que al comienzo esto parecía una empresa sin sentido ni perspectivas. Se planteaba la tarea de averiguar del enfermo algo que uno no sabía y que ni él mismo sabía. ¿Cómo podía esperarse averiguarlo, no obstante? Entonces acudió en mi auxilio, el recuerdo de un experimento muy asombroso e instructivo que yo había presenciado junto a Bernheim en Nancy. Nancy era una localidad, ¿vale? De hecho, había, si mal no recuerdo, era la clínica de Nancy y la clínica de Janet. Bueno, continuamos. Y esto nos dice James Strachey, ocurrió el experimento junto con Bernheim en 1889. Continúa el texto. Bernheim nos mostró por entonces que las personas a quienes él había puesto en sonambulismo hipnótico, haciéndoles vivenciar en ese estado toda clase de cosas, solo en apariencia habían perdido el recuerdo de lo que vivenciaron sonámbulas y era posible despertarles tales recuerdos aún en el estado normal. Cuando les inquiría, es decir, les preguntaba por sus vivencias sonámbulas, al comienzo aseveraban, por cierto, no saber nada. Pero si él no desistía, si las esforzaba, si les aseguraba que empero lo sabían, en todos los casos, volvían a acudirles esos recuerdos olvidados. Fue lo que hice también yo con mis pacientes, cuando había llegado con ellos a un punto en que aseveraban no saber nada más, les aseguraba que lo sabían, que solo debían decirlo, y me atrevía a sostenerles que el recuerdo justo
sería el que les acudiese en el momento en el que yo pusiese mi mano sobre su frente. De esa manera conseguía, sin emplear la hipnosis, averiguar de los enfermos todo lo requerido para restablecer el nexo entre las escenas patógenas que dieron origen a la enfermedad, olvidadas, y los síntomas que éstas habían dejado como secuela. Recuerden entonces, escenas patógenas que no necesariamente tuvieron que ser vivencias reales. A veces el origen de la enfermedad estuvo en una fantasía, pero continúa el texto, a veces. Escenas y síntomas, origen y desarrollo. En medio están las personas, en medio están los sujetos, en medio está el deseo. Y por supuesto, en este trayecto, entre el origen, la evolución y las manifestaciones, están también las razones por las cuales esas manifestaciones y solo esas devienen lo que son. Continúa el texto. Pero era un procedimiento trabajoso, agotador a la larga, que no podía ser el apropiado para una técnica definitiva. Mas no lo abandoné, sin extraer de las percepciones que él procuraba las conclusiones decisivas. Esto de poner la mano sobre la frente, y usted lo sabe, lo va a recordar. ¡Pum! Esto, obviamente no eran recuerdos, eran más bien el principio de lo que después fue la asociación libre. Ajá. Seguramente no habrá sido solo una, sino muchas ocasiones donde el doctor Freud ahorita lo recuerda. ¡Pum! Mano en la frente, ¿ya lo recordó? No. Otra vez. ¡Pup! Doctor, no esté usted de payaso. No, no, olvídelo, doctor. Gracias. Tenga usted su cuota. Adiós. Digo, porque es que no es una cuestión, ¿cómo decirlo? Secuencial. No es una cuestión de un proceso infalible. Vamos a continuar, ¿vale? Así pues, yo había corroborado que los recuerdos olvidados no estaban perdidos. Se encontraban en posesión del enfermo y prontos a aflorar en asociación con lo todavía sabido por él, por el enfermo. Pero alguna fuerza les impedía devenir conscientes y los constreñía, forzaba, digámoslo así, a permanecer inconscientes. Era posible suponer con certeza la existencia de esa fuerza, pues uno registraba un esfuerzo correspondiente a ella cuando se empeñaba, oponiéndosele, en introducir los recuerdos inconscientes en la conciencia del enfermo. Antes de continuar, dos observaciones. La primera, uno registraba un esfuerzo. Aquí viene un paréntesis típico de una traducción. Esfuerzo, me parece, viene de la palabra, disculpen mi mal alemán, Anstrengung, con G, Gung, Anstrengung. Ajá. Tal vez es la palabra alemana traducida en la Standard Edition como esfuerzo, ¿vale? Segunda observación, voy a leerlo otra vez. Era posible suponer con certeza la existencia de esa fuerza. Una fuerza que impedía a estos recuerdos devenir conscientes y los empujaba a la inconsciencia. Antes de continuar, es como un empeño de toda la humanidad, hablando desde 2022 presente, hasta antes de 1880. Antes, estoy seguro de ello. ¿Por qué? Porque vivir en comunidad, vivir en sociedad, bueno, suciedad también a veces, implica dejar de sentir, implica dejar de ver, implica cierto grado de inconsciencia, lo voy a poner con otras palabras, cierto grado de tolerancia ante las diferencias individuales, por ejemplo, cierto grado de tolerancia para con nosotros mismos. Y es ahí donde también, hablando de la tolerancia hacia nosotros mismos, como podemos nombrar
el principio de lo que después devino en psicoanálisis, la relación del sujeto consigo mismo. Y esto lo hemos nombrado una y otra vez como sexualidad humana. Repito, era posible suponer la certeza, la existencia, con certeza, era posible suponer con certeza la existencia de esa fuerza, pues uno registraba un esfuerzo correspondiente a esa fuerza, a ella, cuando se empeñaba, oponiéndosele en introducir los recuerdos inconscientes en la conciencia del enfermo. Aquí les puedo hacer la observación. Vemos también prácticas que hacía el doctor Freud que lo llevaron a la concepción del psicoanálisis. Prácticas como las que yo he visto entre mis colegas en psicología al día de hoy. Es que, miren, no lo recuerda porque está usted traumado. A usted su papá le pegó, a usted su mamá le pegó. Y por eso no puede evitar, por ejemplo, y disculpen mi ejemplo, acosar a mujeres por la calle, ¿no? Disculpen mi ejemplo porque ciertamente lo he observado con muchos colegas, se busca hacer de lo inconsciente anímico una justificación para la falta de responsabilidad que tienen algunas personas. Yo mismo he cometido ese error justo antes de mi formación como psicoanalista, antes de decir lo práctico, lo real, lo social, es que todos reprimimos, es soportar que no siempre vamos a tener todo lo que queramos. ¿Me explico? Así de sencillo, así de claro podría ser. Por supuesto hay mucho que decir, pero ahorita nos vamos a ceñir al texto. Repito, era posible suponer con certeza la existencia de esa fuerza, pues uno registraba un esfuerzo correspondiente a ella cuando se empeñaba oponiéndosele en introducir los recuerdos inconscientes en la conciencia del enfermo. Recuerdos inconscientes. Aquí me voy a tener un momento, pero es importante poner esto claro. Podría yo decir, haciéndome pasar por Freud, ¿no? Freud frente a su paciente. Podría yo decir que por este síntoma puedo suponer un trauma de esta naturaleza en su historia. Ajá. Una oposición frente a su padre y un deseo frente a su madre. Así y así y así, esto y esto y esto, síntoma bla bla bla, complejo de Edipo. Pum, ahí está. Esto se lo brindo yo, pero por supuesto, los pacientes no. Eso no. Así no fue. No. Hágale como quiera, doctor. Eso que usted dice es de hecho algo inmoral, algo asqueroso. Y es más, otra vez ya me voy. Pum, se iban los pacientes, ¿no? No se trata, en todo caso, de presentarles hipótesis a los pacientes con el objeto de que ellos se apropien de sus recuerdos, que ellos no tengan lagunas en su información personal, que ellos, ¿cómo decirlo?, puedan contar su vida de manera totalmente exacta, totalmente verdadera. No es eso. En la Facultad de Psicología tenía un profesor, Héctor Lara Tapia, al cual no faltaba una sola clase que se burlara del psicoanálisis, llamándolo, entre otras cosas, circoanálisis o una psicología de ven y cuéntame tu vida. No se trata de desarrollar una narrativa de la historia propia, se trata de irnos topando con eso que nos causa emoción, por decirlo de manera global. Por lo general, un psicoanálisis en el momento en el cual uno se entrega al discurso propio, un psicoanálisis traduce como se podría traducir como una experiencia de montaña rusa. A veces a uno va tan rápido y a veces uno va tan lento subiendo la pendiente para luego bajar con una intensidad increíble. Y estos subidones y bajadas de la emoción, digamos, de
el discurso, de entregarse al discurso y de repente encontrar resistencias en uno mismo, en el descubrimiento, en el no descubrimiento de la historia propia, quiero ser muy específico, en el descubrimiento del deseo propio, en el descubrimiento del presente, en el descubrimiento, sí, del pasado, pero no se trata de un ya sé lo que me pasó de chiquito. Es, ¿por qué no estoy haciendo nada con mi frustración? ¿Por qué no estoy haciendo nada con esa excitación sexual? ¿Por qué tengo miedo del sexo, por ejemplo? ¿Por qué tengo miedo del dinero? ¿Por qué tengo miedo de la riqueza? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y de repente uno frente a uno mismo en el análisis. Eso es, digamos, lo crucial. No se trata de una reeducación del adulto, del niño. Se trata de encontrarnos como sujetos atravesados por un deseo imposible, un deseo, lo puedo nombrar así después de escribir mi libro, de tenerlo todo siempre, atravesados por la impotencia de la vida humana, atravesados por la imposibilidad de alcanzar con el lenguaje eso que nombra Freud como deseo y que al fin y al cabo yo lo llegué a sentir durante mi análisis, se manifestaba desde un nudo en la garganta hasta un dolor en el estómago, hasta falta de fuerza en las extremidades, hasta dolores de cabeza, también lo viví en el análisis. Y después de enfrentarse a ese vacío, uno nace, digámoslo así. Uno entra en un contacto con una realidad propia que desconocía. No hablando de traumas infantiles, ¿vale? No hablando de otra cosa, sino de estoy vivo y soy un ser humano y tengo una noción distinta de eso que es un ser humano después de enfrentarme a mí mismo, después de enfrentar esas interrogantes y esa imposibilidad de dominar la vida, por ejemplo. Regresamos al texto. Uno sentía como resistencia del enfermo esa fuerza que mantenía en pie al estado patológico. ¡Pum, doctor Freud! Acaba usted de tirar las esperanzas que yo tenía en usted. Bueno, esto lo digo un poco sarcásticamente, porque ciertamente esto es algo que ya les había hablado, no solo desde hace un video, sino desde hace muchos videos. Voy a ponerlo con otras palabras. Uno como médico sentía la voluntad del paciente de permanecer como enfermo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, es que, entre otras cosas, uno como enfermo se vale de la enfermedad. Uno como enfermo puede usar la enfermedad. Ajá. No solo hablando de neurosis, no solo hablando de dolores de cabeza, síntomas histéricos, falta de fuerza en los brazos, síntomas histéricos, dolor en el estómago, otro síntoma histérico, gripes constantes, otro síntoma histérico, imposibilidad de ver, imposibilidad de oler, falta de apetito. Ja, que no te hagan los medicamentos, aún los medicamentos de la medicina moderna no valen nada para los histéricos. Tengan cuidado con un histérico, con una histérica, porque, oh Dios, los hacen. Son sujetos únicos, son sujetos únicos, impresionantes. Pero al doctor Freud podemos entender también esta frase. Uno sentía como resistencia del enfermo esa fuerza que mantenía en pie al estado patológico, es decir, a la enfermedad. En otras palabras, yo como doctor tuve que parir chayotes, es una frase típica mexicana, podríamos decirlo, cagar sandías, cuando, cuando me topé con esta resistencia. Es que mire, su historia se explica así, puf, ahí está su síntoma, ahí está. No, 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 no.
La. Doctor, ayúdeme. Ajá, ayúdeme. A ver, ayúdeme. Lo reto a que me ayude, doctor Freud. Y por supuesto, ok, a ver, así, así, así. Ya le dije que eso no es, doctor. Ok, no es así. Pero, ¿por qué reacciona de manera tan violenta con esta frase mía? Son solo palabras. Es que así no es. Pues no es así. Siga usted. ¿Qué es entonces? Y cuando nosotros, como analistas, no buscamos oponernos a las resistencias, sino entregarlas, ¡oh, oh, oh, oh! ¡Ujuy! Es justamente cuando el sujeto resistente empieza a dinamizarse. Es cuando nosotros nos damos cuenta de lo que hacemos con nosotros mismos y lo que buscamos hacer con los demás, cuando somos capaces de observarnos. Esto es lo simple del psicoanálisis, la observación de sí, que no tiene relación con una postura filosófica, que no tiene una relación con a ver, siéntate y piensa sobre lo que hiciste. No, observación de sí. En el análisis se viven estos momentos como de, ¿qué acabo de decir? ¿Qué? Pues sí, no puedo desconocerlo, es mi decir, es mi sentir, es lo que estoy viviendo, es mi realidad. Y son dichos propios, no son, no son interpretaciones, no es lo que me dio el analista, es lo que salió de mí. ¡Pum! Es lo que de repente se me ocurrió por un sueño. Es lo que de repente yo mismo me revelo a mí sobre lo que estoy viviendo, que por momentos me es tan natural que no me doy cuenta y de repente, ¡pum!, no soy feliz. ¿Qué voy a hacer con eso? Pues mire, es usted capaz. Puede usted hacer así, es esto, aquello, pero al final usted decide, incluso, ¿por qué no?, quedarse como está. O sea que no estoy tan mal, no. Puede verlo así, sin duda. Puede verlo así. Y esto, por supuesto, son, digamos, gajes del oficio y también la razón por la cual el psicoanálisis no acaba. Razón por la cual, hablando del psicoanálisis no como un proceso terapéutico, sino como el inicio de una relación con uno mismo, es toda la vida. Puede ser, y lo he dicho en los videos pasados, a partir del estudio del hombre de las ratas, el psicoanálisis no como un proceso terapéutico, sino como un encuentro crucial. Puede durar 5 minutos y de ahí revolucionar una vida. No para que se haga fanático de una figura, por el doctor Freud, su servidor, mis maestros, sino para que esa figura que se encuentra con nosotros, ese personaje, esa persona que se encuentra con nosotros como analistas, se lleve algo de sí en 5 minutos. 5. En la facultad de psicología escuchaba de mis maestros, no, un psicoanálisis dura años, años. Una buena pregunta hubiera sido. Y al final uno sale con salud mental del psicoanálisis. No creo que mis maestros me hayan podido decir no. Al igual que tampoco podemos decir que uno sale siendo sano mentalmente con ninguna otra terapia psicológica. ¿Por qué? Porque no hay definición de salud mental. Pero bueno, regresamos al texto. A ver, fíjense, la resistencia, lo vimos en el historial pasado, la resistencia no es mala. La resistencia es una manifestación de la voluntad del enfermo para sostener su enfermedad. Y esa resistencia hay que entregársela. ¿Por qué quiere permanecer enfermo? ¿Por qué quieres permanecer
en cama? ¿Por qué quieres permanecer encerrada? ¿Por qué te niegas a trabajar? Así, así de sencillo. No es un ponte a trabajar, levántate de la cama. No somos papás, no somos mamás. No se trata de llevar nuestros valores, nuestras funcionalidades a la vida de los demás. Se trata de concebir la diferencia en la experiencia humana frente a la vida. Continuamos. Ahora bien, sobre esa idea de la resistencia he fundado mi concepción de los procesos psíquicos de la histeria, nos dice Freud. Cancelar esas resistencias se había demostrado necesario para el restablecimiento y ahora, a partir del mecanismo de la curación, uno podía formarse representaciones muy precisas acerca de lo acontecido al contraerse la enfermedad. Las mismas fuerzas que hoy, como resistencia, se oponían al empeño de hacer consciente lo olvidado, tenían que ser las que en su momento produjeron ese olvido y esforzaron afuera de la conciencia las vivencias patógenas en cuestión. Repito, las mismas fuerzas que hoy como resistencia se oponían al empeño de hacer consciente el olvidado, porque el olvidado tiene un significado para nosotros como personas, como individuos. Repito, lo que nosotros hemos olvidado es porque hemos querido apartarlo de nosotros, así como Melanie Klein en su momento, así como no es Stuart Mill, ya te dije, no es Stuart Mill. A. Brill, no, A. Brill está ahí arriba, a ver. Sí, Abril es este de aquí, este de aquí. ¿Quién es este caballero? Oh, se me ha olvidado. Ya vendrá, ya vendrá. Es que tiene una cara como de villano de Marvel, ¿no creen? El caballero que está entre Jung y Freud. Este caballero de aquí. Me recuerda a un villano de Iron Man. Pero bueno, continuamos. ¿Por qué me resisto del villano de Iron Man? Continuamos. A ver, a ver. Las fuerzas, repito, las mismas fuerzas que hoy como resistencia se oponían al empeño de hacer consciente lo olvidado, tenían que ser las que en su momento produjeron ese olvido y esforzaron afuera de la conciencia las vivencias patógenas en cuestión. Llamé represión o esfuerzo de desalojo, de desalojar, de sacar de a ese proceso por mi supuesto y lo consideré aprobado por la indiscutible existencia, perdón, lo consideré probado, no aprobado, repito. Llamé represión o esfuerzo de desalojo a este proceso por mi supuesto y lo consideré probado por la indiscutible existencia de la resistencia. Antes de continuar, estarán escuchando una campana. Esa campana me indica que está muy cerca de mi domicilio el camión de la basura y por eso tengo yo que suspender el video por unos segundos. Ustedes no lo notarán, pero yo tengo que ocuparme de eso. Ahorita regreso. Bien, continuamos. Estábamos hablando acerca de el descubrimiento de la resistencia a partir de la represión, perdón, el descubrimiento de la represión como un fenómeno que el doctor Freud supone universalmente presente en la vida humana, que podemos ligar, digámoslo así, con la práctica de la voluntad humana. Una práctica que implica eventualmente que tanto ustedes como yo tendremos que tal vez no sujetar nuestras pasiones, sino saber buscar los tiempos, saber buscar las formas de satisfacerlas, incluso, ¿por qué no?, de meramente manifestar nuestras necesidades, tanto afectivas como sexuales. Pero tal vez estoy hablando ya demasiado. En pocas palabras, el doctor Freud nota la resistencia de los pacientes a abandonar su enfermedad y esta resistencia la traduce, la
no evoluciona, la analiza, la conduce hacia el fenómeno de la represión. Ajá. Continúa el texto. Desde luego, cabía preguntarse cuáles eran esas fuerzas y cuáles las condiciones de la represión en la que ahora discerníamos como mecanismo patógeno de la histeria. Caray, a ver, ¿cuáles eran esas fuerzas? ¿Cuáles las condiciones de la represión en la que ahora discerníamos? Es decir, toda histeria se origina por una represión como un esfuerzo de desalojo, una represión como un esfuerzo de uno contra uno mismo, como la manifestación de una lucha. Ajá. Aquí el doctor Freud no lo ha mencionado, pero es muy importante para podernos localizar al respecto de esta lucha contra uno mismo sobre la palabra representación. Hemos hablado mucho al respecto, especialmente en el texto de la interpretación de los sueños. Podríamos decir, una representación es una abstracción que uno hace del mundo, una representación es también la manifestación, o podemos tomar como manifestaciones de una representación, una idea, una fantasía, una palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Continúa el texto. Una indagación comparativa de las situaciones patógenas de que se había tenido noticia mediante el tratamiento catártico permitió ofrecer una respuesta. Es decir, tenemos muchos casos de histeria. Vamos a compararlos y los orígenes, las razones por las cuales estos sujetos devenieron histéricos, nos permitieron formular una respuesta. Ajá. Al respecto de esas situaciones patógenas o de origen de enfermedad. Continúa el texto. En todas esas vivencias había estado en juego el afloramiento de una moción de deseo que se encontraba en aguda oposición a los demás deseos del individuo, probando ser inconciliable con las exigencias éticas y estéticas de la personalidad. Antes de continuar, este es también una de las grandes limitaciones que ya les había hablado un poco acerca de ¿cómo decirlo? Las perspectivas desde la psicología hacia el psicoanálisis y que por supuesto toman como herencia una visión distorsionada de esta propuesta, digámoslo así. Esta propuesta de tratamiento, esta propuesta de atención, entre comillas, terapéutica. Voy a ponerlo con otras palabras. Lo que algunos colegas en la psicología consideran como herencia del psicoanálisis es la siguiente recomendación o el siguiente consejo. Abandone usted todo empeño moral. La moral es mala. Las limitaciones son lo que lo mantiene a usted enfermo o enferma. Ajá. Sea usted libre. Pero he ahí, digamos, también una de las grandes trabas para aceptar el psicoanálisis como una psicoterapia. ¿Y qué tal, por ejemplo, si la moción de deseo que tiene el paciente es matarlos a ustedes, colegas, psicólogos o psicólogas? ¿Le seguirían diciendo que lo mejor son sus deseos? Por supuesto, estoy hablando de una moción de deseo que ahorita les podría sonar sumamente contundente, pero, por ejemplo, otra. Madres que no quisieron ser madres, mujeres que no quisieron ser madres, específicamente. Mujeres que fueron madres por obligación. Vamos a regresar el tiempo y decirles, tienen ustedes aquí otra vez su vida, tienen ustedes otra vez aquí 20 años. No, no es posible. No es posible en ese momento, en esa situación, regresar a la persona a lo perdido. ¿Qué hacer frente a lo que perdemos, evidente y contundentemente? ¿Qué hacer frente a la frustración? ¿Qué hacer frente al enojo? ¿Qué hacer frente a esos, por ejemplo, recordando al hombre de las ratas? ¿Qué hacer frente a ese odio hacia el padre que trasciende la muerte del padre mismo? ¿Y qué hacer frente al rechazo de un paciente frente a ese enojo o de ese enojo?
En otras palabras, el hombre de las ratas amaba a su padre, pero también lo odiaba. El hombre de las ratas tenía a su padre como su mejor amigo y era un hombre, el padre de este señor, de este sujeto, de este paciente, era un hombre notable, militar, inteligente, amoroso y aún así odiado por el hijo. Ajá. Y por supuesto, nosotros podríamos decir, bueno, pues que lo odie, a mí no me ofende ni me brinda ningún beneficio que acepte o rechace ese odio. Pero el hombre de las ratas, el paciente del historial que acabamos de estudiar, sí tenía un enorme conflicto frente a esa emoción de deseo que en él se manifestó como: tengo un enorme miedo de que si yo no hago esta locura, este esquema sumamente complicado, a mi padre en el más allá no le vayan a meter o lo vayan a torturar metiéndole una rata por el culo. Ajá. Por eso, de ahí el apodo, el hombre de las ratas. Y esta noción, esta emoción de deseo, que por supuesto un deseo en conflicto con su propio amor, se manifestaba de igual modo, exactamente el mismo pensamiento en quien era la prima del hombre de las ratas y quien a él quería fuera su esposa. Si yo no hago esto, puede ser que a mi padre se le meta una rata por el culo a pesar de que él ya está muerto, y de igual manera a la mujer que yo quiero, a la mujer que yo amo, a pesar de que ella me rechaza. ¿Y porque me rechaza? Justamente la odio, pero yo no quiero saber nada de ese odio. Continuamos con el texto, ¿vale? Exigencias éticas y estéticas. Oposición. Ajá. Afloramiento. Repito esto último. En todas esas vivencias patógenas había estado en juego el afloramiento de una emoción de deseo que se encontraba en aguda oposición a los demás deseos del individuo, probando ser inconciliable con las exigencias éticas y estéticas de la personalidad. Hablamos de la ética, por ejemplo, y la estética. ¿Qué tal si una emoción de deseo de un paciente es tomar caca y comérsela? ¿Qué tal si una emoción de un paciente está en contra de la estética de ustedes? Hablando no solo de higiene, sino de estética. Una cuestión de belleza, una cuestión de, ¿cómo decirlo?, dignidad. Continúa el texto. Había sobrevenido un breve conflicto, y el final de esta lucha interna fue que la representación que aparecía ante la conciencia como la portadora de aquel deseo inconciliable sucumbió a la represión como esfuerzo de desalojo y fue olvidada y esforzada fuera de la conciencia junto con los recuerdos relativos a ella. Entonces la inconciliabilidad de esa representación con el yo del enfermo era el motivo de la represión. Y las fuerzas represoras eran los reclamos éticos y otros del individuo. Antes de continuar, era el motivo, viene del alemán Motiv, con V. Se puede también traducir como la fuerza impulsora, la inconciliabilidad, es decir, mis deseos son inconciliables, no se pueden satisfacer, o es uno o es otro. Dos deseos opuestos habitan en mí. Continúa el texto. La aceptación de la emoción de deseo inconciliable o la persistencia del conflicto habrían provocado un alto grado de displacer. Este displacer era ahorrado por la represión, que de esta manera probaba ser uno de los dispositivos protectores de la personalidad anímica. Entonces, como les había anticipado casi desde la introducción de este video, la represión es, por un lado, ciertamente, el motivo de la neurosis, que en tiempos de Freud era considerada la enfermedad mental, digamos, de ley, como la más común,
Mientras que, al mismo tiempo de ser el motivo de la enfermedad, es un dispositivo protector del individuo para el individuo mismo. Otro ejemplo, ¿qué tal si ustedes, ya sea como hombres o como mujeres, luchan contra un deseo homosexual? ¿Por qué? Porque puede ser que ya tengan un matrimonio, puede ser que toda su vida y en toda su familia los conozcan a ustedes simplemente como una persona estable, con una pareja estable. Y de repente en ustedes nace un deseo. Ni siquiera es un acto, ni siquiera es un beso que alguien de su mismo sexo les haya robado. Simplemente es, ¡ay, qué sueño tuve! No, 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 es un sueño, es una tontería. ¿Otra vez? Oye, ¿ya te gustó? No, espera, no me puede gustar eso. Lucho, 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 lucho. O este es algo también curioso. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, este mismo conflicto aparece en individuos que se han considerado como homosexuales toda su vida? Es decir, el deseo a veces en la vida de los seres humanos no conoce criterios, no conoce categorías, a pesar de que nosotros sí. Voy a ponerlo con otras palabras. A veces en la comunidad homosexual surge el deseo de un hombre homosexual, toda su vida homosexual, el deseo sexual por una mujer. He ahí un conflicto. Vamos a continuar. Les referiré, entre muchos, uno solo de mis casos, en el que se disciernen con bastante nitidez tanto las condiciones como la utilidad de la represión. Por cierto que para mis fines me veré obligado a abreviar este historial clínico, dejando de lado importantes premisas de él. Antes de continuar, viene una frase que ahorita les voy a leer y luego la notan a pie de página número 1. Antes de empezar con el relato, nos advierte Strachey, se trata del caso de Elizabeth von R., el quinto de los casos expuestos en Estudios sobre la Histeria, volumen 2, páginas 151 y siguientes. Entonces, una joven que poco tiempo antes había perdido a su amado padre, de cuyo cuidado fue partícipe, situación análoga a la de la paciente de Breuer, sintió, al casarse su hermana mayor, una particular simpatía hacia su cuñado. Particular simpatía, debemos entender, se enamoró de su cuñado. Ajá. Continuamos. Que fácilmente pudo enmascararse como una ternura natural entre parientes. Esta hermana pronto cayó enferma y murió cuando la paciente se encontraba ausente junto con su madre. Las ausentes fueron llamadas con urgencia sin que se les procurase noticia cierta del doloroso suceso. Cuando la muchacha hubo llegado ante el hecho de su hermana muerta, por un breve instante afloró en ella una idea que podía expresarse apropiadamente en estas palabras: ahora él está libre y puede casarse conmigo. Estamos autorizados a dar por cierto que esa idea, delatora de su intenso amor por el cuñado y no consciente para ella misma, fue entregada de inmediato a la represión por la vuelta de sus sentimientos. La muchacha contrajo graves síntomas histéricos y cuando yo la tomé bajo tratamiento, resultó que se había olvidado por completo de la escena junto al lecho de su hermana, así como la emoción odiosa y egoísta que emergía en ella. La recordó en el tratamiento, reprodujo el factor patógeno en medio de los indicios de la más violenta emoción y sanó así. ¿Acaso me sea lícito ilustrarles el proceso de la represión y su necesario nexo con la resistencia mediante un grosero símil que tomaré justamente de la situación en que ahora nos encontramos? Supongan que aquí, dentro de esta sala, dentro de esta sala y entre este auditorio cuya calma y atención ejemplares yo no sabría alabar bastante, se encontrara empero un individuo revoltoso que me distrajera de mi tarea con sus impertinentes risas, charla, golpeteo con los pies.
y que yo declarara que así no puedo proseguir la conferencia, tras lo cual se levantaran algunos hombres vigorosos entre ustedes y tras breve lucha pusieran al barrullero en la puerta. Ahora él está, entre comillas, desalojado o reprimido y yo puedo continuar mi exposición. Ahora bien, para que la perturbación no se repita, si el expulsado intenta volver a ingresar en la sala, los señores que ejecutaron mi voluntad colocan sus sillas contra la puerta y así se establecen como una, entre comillas, resistencia, tras un esfuerzo de desalojo o represión consumado. Si ustedes transfieren las dos localidades a lo psíquico, como lo consciente y lo inconsciente, entre comillas, obtendrán una imagen bastante buena del proceso de la represión. Antes de continuar, ciertamente es una ilustración muy bella, pero que también nos habla acerca de los dilemas del amor. Y esto lo he comentado en muchas conferencias, lo he comentado en muchas entrevistas. ¿Cómo sostener el amor frente a la psicopatología? Puesto con otras palabras, ¿cómo podemos nombrar los límites de la enfermedad mental cuando nosotros como seres humanos amamos? Continuamos con el texto. Ahora ven ustedes en qué radica la diferencia entre nuestra concepción y la de Janet, la de Pierre Janet, ¿vale? No derivamos la escisión psíquica de una insuficiencia innata o natural que el aparato anímico tuviera para la síntesis, es decir, no son gente disminuida, sino que la explicamos dinámicamente por el conflicto de fuerzas anímicas en lucha. Discernimos en ella el resultado de una renuencia activa de cada uno de los dos agrupamientos psíquicos respecto del otro. Aquí Freud llama consciente, digámoslo, frente a lo inconsciente. Consciente, inconsciente. Vamos a continuar, ¿vale? Ya no voy a comentar tanto. Ahora bien, nuestra concepción engendra un gran número de nuevas cuestiones. La situación del conflicto psíquico es sin duda frecuentísima. Un afán del yo por defenderse de recuerdos penosos, se observa con total regularidad, y ello sin que el resultado sea una escisión psíquica. Uno no puede rechazar la idea de que hacen falta todavía otras condiciones para que el conflicto tenga por consecuencia la disociación, la separación definitiva, digamos. Yo contra mí mismo. Esto se los comento yo. Continuamos. También les concedo que con la hipótesis de la represión no encontramos el final, sino solo al comienzo de una teoría psicológica. Pero no tenemos otra alternativa que avanzar paso a paso y confiar a un trabajo progresivo en anchura y profundidad, la obtención de un conocimiento acabado. Desistan, por otra parte, del intento de situar al caso de la paciente de Breuer bajo los puntos de vista de la represión. Ese historial clínico no se presta a ello porque se lo obtuvo con el auxilio del influjo hipnótico. Solo si ustedes desechan la hipnosis pueden notar las resistencias y represiones y formarse una representación certera del proceso patógeno efectivo. La hipnosis encubre la resistencia, vuelve expedito un cierto ámbito anímico, pero en cambio acumula la resistencia en las fronteras de ese ámbito, al modo de una muralla que vuelve inaccesible todo lo demás. Lo más valioso que aprendimos de la observación de Breuer fueron las noticias acerca de los nexos entre los síntomas y las vivencias patógenas o traumas psíquicos. Y ahora no podemos omitir el apreciar esas intelecciones desde el punto de vista de la doctrina de la represión. Al comienzo no se ve bien cómo, desde la represión, puede llegarse a la formación de síntoma.
En lugar de proporcionar una compleja deducción teórica, retomaré en este punto la imagen que antes usamos para ilustrar la represión o esfuerzo de desalojo. Consideren que con el distanciamiento del miembro perturbador y la colocación de los guardianes ante la puerta, el asunto no necesariamente queda resuelto. Muy bien puede suceder que el expulsado, ahora enconado, es decir, muy enojado, y despojado de todo miramiento, siga dándonos qué hacer. Es verdad que ya no esté entre nosotros. Nos hemos librado de su presencia, de su risa irónica, de sus observaciones a media voz. Pero en cierto sentido el esfuerzo de desalojo no ha tenido éxito, pues ahora da ahí afuera un espectáculo insoportable y sus gritos, los golpes de puño que aplica contra la puerta estorban mi conferencia más que antes su impertinente conducta. En tales circunstancias, no podríamos menos que alegrarnos si, por ejemplo, nuestro estimado presidente, el doctor Stanley Hall, he aquí el nombre, quisiera asumir el papel de mediador y apaciguador. Hablaría con el miembro revoltoso allá afuera y acudiría a nosotros con la exhortación de que lo dejáramos reingresar, ofreciéndose él como garante de su buen comportamiento. Obedeciendo a la autoridad del doctor Hall, nos decidimos entonces a cancelar de nuevo el desalojo y así vuelven a reinar la calma y la paz. En realidad, no es esta una figuración inadecuada de la tarea que compete al médico en la terapia psicoanalítica de las neurosis. Para decirlo ahora más directamente, mediante la indagación de los histéricos y otros neuróticos, llegamos a convencernos de que en ellos ha fracasado, se destaca esa palabra, la represión de la idea entramada con el deseo insoportable. Es cierto que la han pulsionado afuera de la conciencia y del recuerdo, ahorrándose en apariencia una gran suma de displacer. Lo que sigue está todo destacado. Pero la moción de deseo reprimida perdura en lo inconsciente, al acecho de la oportunidad de ser activada. Y luego se las arregla para enviar dentro de la conciencia una, se destacan, formación sustitutiva, desfigurada y vuelta irreconocible de lo reprimido, a la que pronto se anudan las mismas sensaciones de displacer que uno creyó ahorrarse mediante la represión. Esa formación sustitutiva de la idea reprimida, se destaca el síntoma, repito, el síntoma es la formación sustitutiva de la idea reprimida, es decir, hay una transformación entre la idea reprimida y el síntoma. Continúa el texto. Es inmune a los ataques del yo defensor. En vez de un breve conflicto, surge ahora un padecer sin término en el tiempo. El síntoma cabe comprobar junto a los indicios de la desfiguración en el síntoma cabe comprobar un resto de semejanza, procurada de alguna manera con la idea originariamente reprimida. Los caminos por los cuales se consumó la formación sustitutiva pueden descubrirse en el curso del tratamiento psicoanalítico del enfermo, y para su restablecimiento es necesario que el síntoma sea transportado de nuevo por esos mismos caminos hasta la idea reprimida. Si lo reprimido es devuelto a la actividad anímica consciente, lo cual presupone la superación de considerables resistencias, el conflicto psíquico así generado y que el enfermo quiso evitar, puede hallar con la guía del médico un desenlace mejor que el que le procuró la represión. Esto está un poco complicado, de hecho un poco revuelto. Si lo reprimido es devuelto a la actividad anímica consciente, el conflicto psíquico así generado y que el enfermo quiso evitar, puede hallar un desenlace mejor que el que le procuró la represión. Aquí me he saltado algunas frases del párrafo de esta idea, pero con el objeto de hacerlo más directo. Ajá. De tales tramitaciones adecuadas al fin, es decir, adecuadas al fin. ¿Qué es la salud entonces, doctor Freud?
repito, de tales tramitaciones adecuadas al fin que llevan conflicto y neurosis a feliz término. Las hay varias y en algunos casos es posible alcanzarlas combinadas entre sí. La personalidad del enfermo puede ser convencida de que rechazó el deseo patógeno sin razón y movida a aceptarlo total o parcialmente, o este mismo deseo ser guiado hacia una meta superior y por eso exenta de objeción, lo que se llama sublimación, o bien admitirse que su desestimación es justa, pero sustituirse el mecanismo automático y por eso deficiente de la represión por un juicio adverso, con ayuda de las supremas operaciones espirituales del ser humano. Así se logra su gobierno consciente. Antes de continuar, juicio adverso del alemán Beurteilung. Lo estoy leyendo, latinizando el alemán. Berur, con V, Beurteilung, L-U-N-G. Finaliza este capítulo. Discúlpenme ustedes si no he logrado exponerles de una manera claramente aprensible, estos puntos capitales del método de tratamiento ahora llamado psicoanálisis. Las dificultades no se deben solo a la novedad del asunto, sobre la índole de los deseos inconciliables, que a pesar de la represión saben hacerse oír desde lo inconsciente, y sobre las condiciones subjetivas o constitucionales que deben darse en cierta persona para que se produzca ese fracaso de la represión y una formación sustitutiva o de síntoma. Daremos noticia luego con algunas puntualizaciones. Aquí finalizamos la segunda conferencia sobre psicoanálisis. Permítame un segundo. La segunda de las 5 conferencias sobre psicoanálisis. Estamos en el volumen 11, página 24 acabamos. Vamos a empezar la 25, pero en otro video, ¿vale? Por el momento es todo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en el próximo video. Nos vemos, Dr. Freud. Bye.